bloque de geopolítica que hacemos sábado a sábado con Ramiro Cajiano Blanco, amigo y compañero desde San Pablo, Brasil, con un invitado de lujo. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Ariel Rolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, Fernando y Ramiro. Al contrario, no, gracias por la invitación. Ustedes, un placer compartir e intercambiar opiniones, ¿no? Bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Ramiro? Ariel? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, muy contentos. Gracias por la invitación, Fernando. Bueno, en principio no los veo con corbata roja. Me parece muy desatinado y yo tampoco, uy. No nos hemos puesto corbata roja como el presidente Javier Milei y sus colaboradores, ¿no? El problema es que, bueno, Donald Trump ni siquiera se enteró de esto. Y Lo, un poco recordando a un gran compañero ya extinto, fundador de la Juventud Peronista por los 70, Ricardo Cabo decía que los leales critican, los obsecuentes traicionan. Bueno, esto ya, además que son traidores, el nivel de obsecuencia, de salamería que tiene este presidente y todo su séquito, la verdad que no anuncia nada bueno y ya estamos viendo, ¿no? Que no hay nada bueno que esperar de esta gestión. Muy preocupante en muchos aspectos. Pasó Mauricio y dijo, no será mucho. Sí. Y bueno, que no lo atienda Trump, todavía a Milei, que está desesperado por recibir una cuota de atención. Quizás Mauricio algo tiene que ver, más allá que yo creo que ya las prioridades de agenda que tiene Trump va ordenado de acuerdo a determinados protocolos de la diplomacia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos, antes estaba el NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México, que bueno, el NAFTA junto con el ALCA se prendió fuego acá en Mar del Plata, ¿no es cierto? Unos años atrás. Y ahora está el TEMEC. El TEMEC es más o menos lo mismo, es la renegociación del NAFTA. Ahí tiene un orden. Siempre cuando hay un nuevo presidente, primero se reúne con el representante de Canadá y después se reúne con el representante de México. Yo creo que debe seguir una determinada jerarquía, que eso está ordenado por los protocolos diplomáticos. Claro, Pero lo va a atender. En algún momento que no se preocupe, que lo va a atender. que no se desespere. Eh, Bueno, la pregunta, ¿no? La pregunta que se hacen muchos eh, analistas y, bueno, muchos políticos también. eh, yo no creo que haya, a partir de la victoria de Trump, alguna cuestión especial con la Argentina, pero bueno, a mí por lo menos sí me interesa cuál será la comunicación y los acuerdos que tendrá Trump y su gobierno con Latinoamérica, ¿no? Más teniendo en cuenta Brasil y Venezuela, ¿no? Sí, sí, que son países claves en la gente, como lo es México para Estados Unidos. Lo que hay que entender a veces, y trayendo una pequeña anécdota o comentario respecto a muchos compañeros que dicen, no, pero Trump es medio peronista. Y Trump, en realidad, lo que nunca hay que perder de vista, que si él puede llegar a tener algunas políticas, como por ejemplo generar fuentes de trabajo, desarrollo de industria, lo está haciendo y lo va a hacer en Estados Unidos. No es Claro, nuestro, él juega en otro equipo. Y allá en obvio. Estados Unidos, básicamente, lo otro, Trump, lo que yo decía en un artículo, un análisis reciente, que Trump no va a hacer lo que él quiere exclusivamente. Por supuesto que él le va a poner su impronta, su gobierno, pero en Estados Unidos existe lo que se llama el Estado profundo, distintas instituciones que existen como agencias de seguridad, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, el FBI, que ya son estructuras con gentes de carrera que también no es que van a boicotear, pero muchas veces las directivas que dan digamos, de la jefatura de la administración,
Bueno, cada organismo le suele dar su modalidad porque dentro de ese organismo actúan factores de poder y hay una burocracia de gobierno que ya tiene determinadas características que es difícil cambiar. Además, de eso hay factores de poder, por ejemplo, el complejo militar, industrial militar, es un mix de funcionarios que serían parte del Estado profundo, pero también hay un montón de empresas ligadas a la producción de armamento, que son excelentes negocios y grandes comisiones para los que trabajan adentro, porque muchos dicen, bueno, hay mucha corrupción hay en todos los países, ¿no es cierto? Y allá las comisiones deben ser un poco más abultadas de lo que son acá, ¿no es cierto? Lo cual está mal, siempre lo condenamos, pero no se puede ser tampoco inocente y negar que eso existe. Hay un montón de factores de poder, las multinacionales, Wall Street, que es una gran estructura de inversores, todo eso va a incidir también en las decisiones de Trump. Y a eso lo que hay que agregarle a su vez, que va a estar modulado en relación con otros poderes externos a Estados Unidos, algunos aliados, caso de los poderes europeos, y otros que están en colisión directa, caso de Rusia, caso de China, caso de los BRICS, que colisiona con la estrategia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Va a ser un mix de todo eso. Hay que buscar la resultante como en una suma vectorial, ¿no es cierto? No es que uno ve Trump, él dice que va a hacer, él va a tener sus limitaciones. Ahora, tomando el perfil de Trump y lo que existe en Estados Unidos, Walter Formento, un gran analista argentino que tenemos, el CIEPE, él suele analizar que internamente en Estados Unidos hay los globalistas y los continentalistas, donde los globalistas tienen una visión más de Estados Unidos, regente del mundo, que actúa, ¿no es cierto?, a través de armar una especie de organismos multilaterales que gobiernan, siempre con una supremacía de Estados Unidos, mientras que los continentalistas están más centrados en el continente, en las industrias asentadas en Estados Unidos. Y yo eso que medianamente comparto, yo le hago una apreciación un poquito distinta. ¿Y qué digo yo? Que dentro de los globalistas, en realidad, ese es un proyecto muy ligado a las élites de poder y económicas del mundo anglosajón que han desarrollado un proyecto de desarrollo global de sus industrias, sus empresas, en lo financiero y en lo productivo, porque la mayor producción que tenía China hasta hace no muchos años eran las industrias occidentales radicadas en China, que tienen titulares chinos. Ellos organizaron en esa globalización unipolar, modulada por el neoliberalismo, el Estado era muy prescindente y la voz cantante la tenían, que llevaban adelante el libreto y la acción, los grandes grupos financieros del mundo dueños de las multinacionales. Y era un mundo que a ellos les servía, porque son intereses privados los que juegan. Y en ese desarrollo que a ellos les convenía más producir, por decir una cosa, tornillos en China que en Estados Unidos, generaron cierre de fábrica, pérdidas de puestos de trabajo. Por eso el proyecto globalizador de las élites de poder anglosajonas a ellos les sirvió, pero generó una contradicción interna en sus países que el que primero la viene a cerrar es Donald Trump. Donald Trump, que estaría dentro de los continentalistas, yo lo asocio más con aquellos que todavía creen que debe existir un Estado-nación fuerte. Ellos siguen creyendo no en una coordinación global que termina en los que detentan los factores de poder, los grupos económicos, los que manejan los grandes capitales o fondos financieros, sino que el poder debe estar más centrado en Estados Unidos. Ahora, digamos, siguen creyendo en que tienen que seguir existiendo Estado-Nación, porque lo otro era la desaparición prácticamente o el debilitamiento de los Estados-Nación. Dentro de ese esquema, Trump estaría más dentro de los que creen que tiene que seguir estando un Estado-Nación, se tienen que seguir desarrollando industrias en Estados Unidos. Estados Unidos debe garantizar las líneas logísticas de suministro, de insumos y de materias primas para ser industrializada en Estados Unidos.
Mientras que al otro esquema por ahí podía no preocuparle que se instalen empresas con base industrial, como lo hicieron en China, sí, la mano de obra era más barata, porque a los titulares de esas empresas, a ellos les convenía, pero a Estados Unidos, desde donde miraban las empresas, no. Trump tiene ese esquema del viejo Estado imperial con desarrollo y con autosuficiencia. Ahora, tanto los que tienen ese esquema del globalismo como el del Estado-nación fuerte, en realidad los dos, ¿qué punto en común tienen? Los dos son supremacistas porque creen que tiene que tener la supremacía de Estados Unidos, porque en última instancia se hace falta la mano dura en la intervención militar, que es la intervención del poder fuerte, del poder duro. Entonces, bueno, para eso está Estados Unidos como gendarme. Pero los dos son supremacistas y son imperialistas, siguen siendo. Por lo tanto, creer que porque se parezcan a alguna de las políticas de Trump que va a tener internamente en Estados Unidos, es parecido a movimientos de liberación nacional o nacional y populares del sur global hoy, que antes lo llamamos tercer mundo, no tiene nada que ver. Es gente que está desubicada de qué lugar nos toca a nosotros. Y acá, ellos, tanto de un lado como del otro, lo que tenemos que tener en claro son supremacistas de un Estado-nación imperial que no somete, porque Argentina, esto también hay que decirlo porque en función de la relativización que se hace, vamos perdiendo palabras, eran palabras que definían concretamente situaciones. Argentina sigue siendo una colonia, quizá no una colonia al estilo cuando éramos una colonia española, pero sí al estilo del neocolonialismo, donde se denomina a través del poder suave y el poder fuerte, si es necesario, el poder duro, el soft power, al país, a través de la economía, a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, a través de los organismos internacionales, a través del colonialismo financiero. Seguimos siendo una colonia. Si no tenemos en claro eso, nos vamos a equivocar, vamos a creer que somos lo mismo, que podemos sentarnos en una mesa de igual a igual y negociar, y no es así. Además, somos un país que parte de nuestro país está ocupado y usurpado. No nos olvidemos Malvinas. Malvinas, esto es quizá para otra charla muy interesante. Malvinas fue una guerra creada, que se levantó un día un general borracho y declaró la guerra. No, no, ya con anticipación, como también la guerra de Ucrania, con anticipación Malvinas, la OTAN necesitaba tener una base en el Atlántico Sur y en función de eso organizó con anticipación la guerra. Es para hacer todo un programa de eso, cómo fue una guerra creada para poner una base de la OTAN. Por lo tanto, Argentina es un país ocupado por la OTAN, donde su hegemón es Estados Unidos todavía. Veremos qué pasa. Ahora creemos que ahí se va a debilitar un poco la presencia de Estados Unidos. Pero somos un país colonial y además somos un país colonial ocupado territorialmente. Perdón, Ariel, por lo que vos estás Sí. comentando, yo estoy viendo dos cosas. Primero, que estás destruyendo, yo concuerdo con esa destrucción, el mito de el Trump buenito, el Trump que nunca inició una guerra. No inició ninguna guerra porque en Latinoamérica la mayoría de los gobiernos ya estaban afines, más o menos. No nos olvidemos que fue que cuando llega Trump al gobierno estaba Macri, después estuvo muy cerca, estuvo Temer en Brasil. O sea, era una ola ya de gobiernos de derecha a los cuales no había que darle golpe. Pero bueno, armó a Ucrania hasta los dientes, por ejemplo, durante todo su gobierno. Y tuvo personajes como John Bolton, por ejemplo, y Mike Pompeo. Y ahora parece que Mike Pompeo y Rubio, otro terrible belicista, antichavista, anticuba, anti todo lo que sea movimientos populares en América Latina, bueno, no nos hacen presagiar un futuro muy promisor para América Latina, ¿no? Para nada. Por ejemplo, para tomar las primeras declaraciones de Donald Trump cuando fue interpelado durante el gobierno de Biden por el asalto al Congreso, creo que era. Sí, creo que era sobre eso. Una de las cosas que dijo en esa declaración Donald Trump, dice, no, dice, y se terminó el gobierno, pues si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, hubiéramos podido tomar Venezuela y hacernos de ese petróleo, que ahora, dice, tenemos que estar comprándolo. Esta es la mentalidad de Trump.
donde queda claro que tiene una concepción imperialista. Y dentro de esa vieja concepción del Estado-Nación imperial, ven la guerra de Estados Unidos como último recurso, pero si es necesario lo van a usar, porque lo ven como un debilitamiento que es real. Cuando un país, para imponer su geopolítica imperial, necesita recurrir a las armas, es un costo también la guerra. Por eso se habla, cuando hay una guerra, de una economía de guerra. Mientras que de la otra manera, si se puede lograr, y en esto han sido maestros los ingleses, o los británicos, mejor dicho, que no es que no han hecho guerra, el 90% de todos los países en algún momento fue invadido por los casacas rojas y los británicos. Pero los británicos, siempre que han podido, han logrado sus objetivos a través de la diplomacia y a través del neocolonialismo, ¿no es cierto? Eh, y los Estados Unidos también, en cierta medida, fueron logrando. Es un imperialismo un poco más tosco, porque, o quizás nos tocó ver más la acción, donde a través de la fuerza militar impusieron sus objetivos, pues Estados Unidos tiene de 60, 70 intervenciones militares del 45 a la época, ¿no es cierto? Prácticamente ha invadido un montón de países cuando no pudo controlar la situación de otra manera. Por eso, en ese aspecto no hay que hacerse ninguna ilusión con Trump. Trump va a tratar de desarrollar Estados Unidos, va a tratar, uno digamos, de los objetivos centrales de Trump en Latinoamérica, que es Latinoamérica es el patio trasero por excelencia de Estados Unidos. Cuando ellos dicen América para los americanos, no es para los americanos, es para los norteamericanos. Eso lo dijeron en un momento en que todavía el colonialismo europeo incidía sobre América, estamos hablando de 1824, eso es la doctrina Monroe. Ellos lo que quisieron decir en ese momento, los americanos, que ese patio trasero era para ellos, América para los americanos, África para los europeos. Por eso los Estados Unidos no tienen tanta incidencia en África, no es que no la tienen en todo el mundo. Pero eso, hay un acuerdo ya de 1885 en el Congreso de Berlín, se dividieron Europa y por eso hay países europeos, países africanos que tienen el idioma portugués, otro el francés, otro el español, otro el inglés, pues fueron colonizados a la fuerza. Se la repartieron en ese Congreso a África y bueno, cada uno tiene su área. Eso fue respetado. Y los europeos en gran medida después le respetan a Estados Unidos mucho más aún cuando después de la Segunda Guerra, que termina siendo el hegemón del mundo occidental. Pero lo que va a marcar mucho la acción de Donald Trump hacia Latinoamérica es tratar de preservar todo lo que es Latinoamérica como su patio trasero por excelencia para fuentes de suministros de insumos y recursos críticos, porque para Estados Unidos, si uno ve en el mapa, América es una gran isla, es donde puede establecer sus líneas logísticas de suministro de insumos y de recursos esenciales más seguras. Pensemos en una hipótesis de conflicto, de guerra, ¿de dónde sacaría principalmente sus recursos? ¿Dónde sería más fácil para Estados Unidos? Bueno, todo lo que es Latinoamérica. Y además hay recursos muy importantes para Estados Unidos. Por ejemplo, yo creo que el país más en riesgo, y esto se ve desde hace mucho, es Venezuela. ¿Por qué? Pero pues Venezuela tiene las principales reservas de petróleo. Aparte, ya lo dijo explícitamente Trump. Y muchos dirán, algunos, también, un viejo caudillo político del peronismo dice, no, porque Estados Unidos, a partir que descubre el petróleo y el fracking, se convierte en potencia. No, sí, pero uno tiene que ver las reservas. Y Estados Unidos no tiene reservas ni para 10 años de fracking. Y esa maquinaria más si vas a tener desarrollo industrial y una serie de cuestiones, va a ser una gran esponja de energía. ¿Y de dónde la va a sacar? Porque más allá, aparte Estados Unidos en gran medida ha explotado la mayoría de sus yacimientos. Bueno, la va a sacar de Venezuela, por eso yo creo que el país está más a tiro, pero lo que va a tratar de sacar para preservar y usar ellos sus recursos y tener una línea logística de suministro seguro es a China, va a tratar de correr a China por todos los medios. Donde hay obras de infraestructura va a tratar de frenarlas, como ya se frenaron las represas de las dos represas de Santa Cruz durante Macri y ahora las volvieron a frenar. Hay algo que sería estratégico para un país que está
estuvo y está enfrentado a Estados Unidos, que se inició, se frenó, y eso en algún momento yo creo que se va a hacer, y es el canal de Nicaragua. Eso va a ser un canal mucho más grande. Había toda una propuesta, un desarrollo a China. Yo lo que no estoy seguro si se reactivó o no se reactivó, o si está en marcha, la verdad que no lo sé, porque eso se había hecho el estudio de factibilidad, se lo había concesionado a una empresa china, pero después creo que vino otro gobierno, lo suspendieron. Y no sé si eso se reactivó, pero eso esté activo o no en algún momento, y en función del se va a hacer. Y eso va a ser un canal 3 veces más grande. Y eso es un controlar ese grifo, como lo fue en su momento, controlar un paso seguro del canal de Suez. Por eso, también en su inicio el Estado de Israel tiene que ver fundamentalmente con tener un país seguro pro-occidental para controlar el canal de Suez. ¿Y cuándo se vio esto que era ese el objetivo de Israel? Bueno, cuando NASA nacionaliza el canal de Suez, la guerra del Suez, el que después se vio que había habido un acuerdo en Francia, entre Francia e Inglaterra, que eran Francia y el Reino Unido, yo suelo decir Inglaterra, pero es el Reino Unido, que eran los propietarios del canal, accionariamente. Bueno, junto con Israel, le declara la guerra a Israel-Egipto, que había algunos problemas entre ellos, pero a las 48 horas, Inglaterra y Francia se plegan a esta guerra, la guerra del Suez, y logran llegar. Ahí si no hubiera sido porque Estados Unidos para establecer y Rusia para establecer que ellos eran los nuevos hegemones del mundo, hicieron retroceder, en realidad ya habían entrado en Egipto, ¿no es cierto? Bueno, el canal de Nicaragua, si se hace, va a tener una implicancia igual. Por eso también Panamá es un país siempre controlado. Para hacer el canal de Panamá tuvieron que generar no en el siglo pasado, siglo pasado, tuvieron que generar la escisión de una provincia de Colombia. Panamá era una provincia de Colombia. Pero acá lo que va a marcar es China. Van a tratar de sacar China del continente. Algo complejo, porque China es un país que tiene relaciones comerciales con todos los países latinoamericanos. En muchos de ellos el principal socio comercial, o el segundo, caso Argentina es el segundo socio comercial después de Brasil. En el caso de México creo que también es el segundo socio comercial después de Estados Unidos. Y esos son entramados de intereses de empresa que es complejo. Pero acá, a los países que se subordinen o se alineen con Estados Unidos, quizás veremos el surgimiento de nuevos emprendimientos de organismos multinacionales acá, como fue el Grupo de Lima, para ir dividiendo Latinoamérica entre los que se alinean con Estados Unidos y los que no se alinean. ¿Quiénes no se van a alinear con Estados Unidos? Bueno, difícilmente lo haga Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y hoy Bolivia. Esos 4 países yo creo que son los que más van a resistir. En el caso de Brasil, yo creería, y el tema que Brasil no haya permitido que en la cumbre de Kazán Claro. ingrese Venezuela, es una apreciación mía. Todo esto que estamos haciendo es lo que suponemos, puede haber otras explicaciones, todo esto es potencial. Yo creo que ahí jugaron 2 cosas. En primer lugar, jugó Itamaraty, que es una inteligencia perversa, si se quiere, pero muy aquilatada, en función de los intereses de Brasil, y no exponer a Brasil en contra del gran hegemón de Latinoamérica, de América, ¿no es cierto?, que tenemos, que es Estados Unidos. Yo creo que, para decirlo de una manera elegante, le dejaron libre como para que lo muerda si lo tiene que morder Estados Unidos, y donde en parte quizás puede haber jugado una cierta animosidad entre los presidentes, pero creo que lo que más primó ahí fue no hacer algo. Es como enviar una señal a Estados Unidos: bueno, nosotros estamos en el BRIC, queremos ser autónomos, vamos a tener nuestras políticas, pero tampoco te vamos a arruinar el estofado, ¿no es cierto? Creo que un poco pasa por ahí, Yo, porque yo Ariel, Venezuela. concuerdo un poco con esa visión que tenés. Creo que hay algunos elementos más. Yo creo que también hay una especie de autoestima exagerada de la gente de Itamaraty, que ellos dicen que tienen
PBI diplomático muy superior al PBI de Brasil. Ellos tienen un ego muy inflamado desde siempre y se ven en una posición de subimperio, ¿no? El capataz del imperio. Y de alguna manera Venezuela les saca un poco de protagonismo en su presencia en el Caribe, porque Venezuela es un país caribeño, es un país que se mueve mucho, la diplomacia de Venezuela se mueve mucho hacia el Caribe, inclusive en ayudas financieras, en ayudas humanitarias, hasta en cuestión de petróleo, ¿no? El Petrocaribe, ¿no? O sea, es un país que Cuba durante mucho tiempo, la única internet que tenía era un cable que le tiró Chávez, por ejemplo. Entonces, eso le saca un poco esa preponderancia que quiere tener Brasil en el Caribe, porque son los votos que necesita para el sueño dorado que ellos tienen, que es el asiento en el Consejo de Seguridad Permanente, que ellos quieren eso. Exacto. Ahora eso y son felices. Eso por un lado. Pero por el otro también eso, decirle a Estados Unidos, e inclusive eso que vos estás diciendo, Ariel, se corresponde con las últimas declaraciones, bueno, no son las últimas, las hizo hace 2 semanas atrás, Amorín, que es el asesor de Lula, no es el canciller, pero funciona como el canciller de hecho, de que, bueno, vamos a ver si nosotros firmamos el ingreso de Brasil a la ruta de la seda, de la franja y de la seda, de la franja y de la ruta, ese nombre raro que le ponen, porque no es cuestión de firmar por firmar. Con lo cual los peruanos pusieron el grito en el cielo. Bueno, nosotros estamos haciendo con capitales chinos acá el puerto de Chancay para hacer el corredor bioceánico. Tenemos todas las rutas nuestras preparadas para que vengan las rutas desde Brasil a hacer el corredor bioceánico. Otro corredor bioceánico, no solamente el de Paranaguá y Iquique, sino el otro por más al norte. Y ustedes vienen a decir que no saben si van a entrar en las rutas de la seda. Es una situación muy ambigua para los países del BRICS y para China, que es el principal socio comercial de Brasil, ¿no? Complejo, ¿no, Ariel? Sí, sí, este movimiento de Brasil, más teniendo de presidente a Lula, llamó un poco la atención cuando uno lo empieza a ver las razones por las cuales puede haber ocurrido esto. Yo creo que lo que le pasó al PT, a Lula, lo que le pasó a Dilma Rousseff, no son cosas que a ellos los han herido y los han llamado la atención, que esta es una carrera de largo aliento, y si bien en su momento con el UNASUR, que fue algo fabuloso, Sudamérica empezó a regir y solucionar problemas. Ya, por ejemplo, lo más interesante para hacer notar, por ejemplo, hubo una guerra entre Ecuador y Colombia, ¿no es cierto? Y se resolvió en el marco de la UNASUR. No hubo necesidad que Estados Unidos sea el juez que decida qué iba a ocurrir. Eso nunca había ocurrido. El hecho quizá es menor, el hecho mayor fue que el Sudamérica dijo, no, acá resolvemos nosotros. Se reunieron todos, se dijeron lo que se tenían que decir. El presidente de Colombia me impactó por la frialdad, le decían cualquier cosa, no le importa nada, era una cara de piedra, pero eso ocurría. Después de eso, ¿qué es lo que vino? Bueno, vino el avance a la OFER, la quisieron poner presa a Cristina acá, el de Ecuador no pudo volver más, a Dilma la tumbaron, a Lula casi, lo pusieron preso y zafó porque zafó. 500 y pico de Entonces, días. yo creo que ellos están buscando un equilibrio entre los poderes. Es decir, no, no podemos estar embanderados de un lado. Ellos van a estar en el medio. Que en ciertos aspectos es lo que China también venía haciendo. Creo que China, a partir de la resolución de los problemas de conflictos limítrofes que tenía con China, eso es muy importante para estabilizar el BRICS, más allá que hay una rivalidad China-India que está. Por eso también la salida al Índico, la hace rodeando, tiene dos salidas al Índico, China la principal por Pakistán, que es un país enfrentado a India, ¿no? Gran obra maestra de los británicos, porque todo eso era la India, y dividen entre musulmanes e indios y terminan enfrentados. Ellos tienen una capacidad cuando se van para dejar problemas eternos terribles. Pero acá, básicamente, creo que eso, creo que lo que va a apuntar Donald Trump es asegurar sus líneas de suministro en recursos primarios. Por eso, por ejemplo, más aún que Elon Musk va a estar en su gobierno, bueno,
el litio argentino, boliviano y chileno es para ellos. Y el que no quiera, bueno, que se ajuste el cinturón. Así va a ser esto, Sí, porque sí. siguen siendo un Estado imperial y ellos son el viejo para buscar algún presidente parecido a Trump. Tendríamos que remontarnos a Teodoro Roosevelt. Tipo de carácter, entonces decía que invade, invade. Ellos lo que quieren es, no es que quieren hacer guerra, ellos quieren mantener la supremacía de Estados Unidos industrial, tecnológica, científica. Eso es lo central, es Estado-nación imperial. Y además, ellos se creen, algo que le criticaba Churchill a Roosevelt, que no se animaban a tomar la responsabilidad del liderazgo. La responsabilidad del liderazgo mundial para Churchill, el Imperio Británico, era ser imperialista. Y acá los que decidimos somos nosotros, y si necesitamos recursos, esto lo dice Perón en la Hora de los Pueblos, me acuerdo, dice, lo que ha probado la historia, que cuando alguna nación fuerte necesitó de algún recurso natural, no mediaron formas para conseguirlo, y cuando tuvieron que hacer la guerra, fueron, invadieron y oprimieron, algo así dice. No, no es textual, pero más o menos lo que dice, y esto es así, esta es la historia de los imperialismos. Si uno analiza de los acadios al presente, el relacionamiento entre de naciones siempre fue de sometimiento y de resistencia. Eso es los últimos 4.000 años más o menos así, y hoy esa es la realidad que tiene Estados Unidos, que es un imperio que viene decayendo, le surge un mundo multipolar con una gran fuerza que lo contrabalancea y le va a disputar recursos, le va a disputar poder, le va a disputar espacio geográfico, y eso es lo que se viene acomodando. Por eso también algo que ya empieza en la época de Trump, que sigue durante la época de Biden, es el reshoring que le llaman, o nearshoring, o Janet Yellen le llamaba friendshoring, o sea, a los amigos le vamos a dejar que se instalen, las empresas, los que no son amigos, no. El nearshoring es porque, bueno, sacarla de China la empresa y, por ejemplo, instalarla en México. En el último Davos dice que lo único que se hablaba del reshoring es la relocalización en Estados Unidos, y con Trump ahora no hay duda. Van a relocalizar industrialmente todo lo que puedan. Yo tengo una apreciación sobre eso, que esa gran expansión de estas empresas a estos países como China, de las multinacionales occidentales y americanas, pues formó parte de la globalización mundial, de la producción deslocalizada. Y lo que creo que van a hacer, ¿por qué van a hacer con todo lo que tienen instalado? Se lo van a llevar, lo van a vender a precio de liquidación. Yo Ahí está. creo que van a instalar, van a desarrollar industria en Estados Unidos, base industrial, pero del otro lado van a seguir produciendo.